Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia, Cómo certificarse como OEA ante la DIAN. Soy Miguel Gelo junto con Juan David Alzati y María Mercedes López, les damos la bienvenida. Recomendación antes de iniciar la conferencia del día, si no pueden ver la conferencia en vivo, quieren consultarla una vez terminada, pueden hacerlo en formato grabado en nuestra página web www.unipymes.com o en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Unipymes. Está con nosotros Angélica Herrera, magíster en gestión de organizaciones, especialista en gerencia de comercio internacional, profesional en comercio internacional, con amplia experiencia en la realización de estudios de mercado nacionales e internacionales, manejo de importaciones, exportaciones, internacionalización de productos, manejo de normatividad cambiaria, legal y aduanera, docente y conferencista internacional. Esta conferencia se realiza en asociación con Envía, Arus, Banco de Occidente, ETB y Fundación Comeva. De esta manera y sin mayores preámbulos, le damos la bienvenida a Angélica, quien a partir de este momento puede iniciar la presentación de hoy. Angélica, muy buenos días, bienvenida. Envío la invitación para compartir pantalla, confirmo en cuanto la estemos viendo. Perfecto. Gracias, Miguel, muy amable, muchas gracias. Muy buenos días para todos los asistentes, todas las personas que se encuentran en línea. El día de hoy, en coordinación con Unipymes, queremos contarles a ustedes un tema muy actual y sobre todo, pues, que se está volviendo prácticamente necesario en todas las organizaciones, y es ir pensando en cómo certificarse como operador económico autorizado ante la DIAN. Entonces, ya empezamos a ver en muchas publicaciones, dentro del sector de comercio internacional, dentro de las empresas importadoras, exportadoras, empezamos a notar que hay un gran interés por adoptar esta figura, cuyos beneficios son muy interesantes, pero que en muchos casos no conocemos muy bien cómo es el proceso. En realidad, para el día de hoy, para estos 60 minutos, tenemos la siguiente agenda. Entonces, primero contarles qué es el OEA, por supuesto. Es un tema, pues, digamos que se reguló desde 2011, sin embargo, todavía no hay mucha claridad sobre él, pero pues eso es lo que queremos hacer con ustedes, que lo tengan muy claro. Les queremos contar pues una partecita del marco normativo, no nos vamos a entrar en detalles porque toda la información la encontramos en el sitio web, pero sí contarles más o menos cuáles son las normas que ustedes pueden revisar para tener más certeza de la información, cuáles son los objetivos con los que se creó el OEA, quiénes, qué empresas, qué tipo de empresas, qué tipos de agentes se pueden certificar como OEA, cuáles son los requisitos para que ustedes sepan si, digamos, están dentro de la línea o hay que hacer algún ajuste, etcétera. Los beneficios, por supuesto, porque como hay que hacer un trabajo minucioso, pues también es necesario conocer cuáles van a ser esos beneficios, a través de qué formulario se hace, que sería el punto 7, y por supuesto unos pasos, digamos que a manera muy resumida de qué es, cuáles son los pasos, perdón, que se deben seguir para poderse certificar. Entonces es una forma muy práctica para que ustedes sepan lo que vamos a revisar durante esta hora. El primer aspecto que determina en Colombia el primer decreto, que es el 3568 del 27 de septiembre de 2011, es donde se implementa en Colombia, se decreta el operador económico autorizado. Esta figura ya existe en más de 65 países en este momento, pero en Colombia empezamos a regularla, a contemplarla, a mirar todo el tema de cómo se haría dentro de nuestro país, teniendo en cuenta pues nuestro clima de negocios, nuestra forma de hacer comercio internacional. Entonces, hasta septiembre de 2011 se regula toda la parte del operador económico autorizado. Entonces, este es uno de los, digamos, decretos marco y al que siempre hay que remitirse porque, aunque he tenido algunas variaciones, es como la matriz para nosotros poder seguirla, conocer a fondo la legislación, que no es tan extensa, pero sí que nos va a servir a nosotros a la hora de implementarlo. Entonces, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. ¿Qué es el OEA? El OEA es una figura que ya se adoptó en diversos países del mundo, cuyo objetivo principalmente es poder hacer que los actores de la cadena logística, que los actores del comercio internacional
sean seguros y confiables. ¿Por qué? Porque en las operaciones de comercio internacional lo que suele suceder es que yo como exportadora a veces no conozco a mi cliente. O sea, puedo empezar una negociación, pero no lo conozco, no sé de dónde tiene sus recursos, no sé esta empresa hace cuánto tiempo pues existe, cómo ha funcionado. Entonces el OEA es una certificación, algo así, voy a hacer la analogía, es muy similar como una certificación de calidad, pero para temas de comercio internacional, de logística y de cadena de suministro. Entonces, esta certificación permite que todas las empresas hayan pasado por un proceso y posteriormente sean certificadas, por lo tanto son confiables. Entonces, esa certificación se empezó a implementar en Colombia desde 2011, se decretó la implementación, se dejaron lineamientos, parámetros claros sobre cómo se tiene que trabajar. Entonces es muy interesante porque aunque no es obligatoria, o sea, no es obligatoria, es como les comento, como el sistema de gestión de calidad. El que quiera, la empresa que desee, lo puede hacer. Sin embargo, va a llegar un punto, muy seguramente en algunos años, en que todos vamos a querer tener los beneficios de estar certificados como EA. Entonces se va a volver en algo más que me da como categoría, que me da un mejor estatus a nivel corporativo, y eso va a hacer pues que nos interesemos mucho más por poderlo implementar en las compañías. Entonces, esta certificación como EA ya la tienen países a nivel internacional, los tiene México, tiene Chile, que también están con nosotros en la Alianza Pacífico, y que nos interesaría pues claramente que si somos una empresa OEA colombiana podamos exportarle a una empresa OEA en México, por ejemplo, o a una empresa OEA en Chile. Entonces, eso nos va a dar a nosotros más seguridad en las operaciones de comercio internacional. Por eso es una certificación bien interesante que al conocer nosotros los requisitos y los beneficios, pues vamos a poder ir revisando si nos interesaría estar como dentro de ese club de empresas diferenciadas por hacer muy bien su trabajo en la cadena logística y en las operaciones de comercio internacional. Básicamente, esta certificación la regula la DIAN. Entonces, todos los requisitos y los parámetros y demás hay que cumplirlos ante ellos, pero pues la DIAN, como va a dar esa certificación a las empresas, o ya las ha otorgado, para ser más precisa, ya ha otorgado a empresas en Colombia, entonces también le dice, bueno, como ustedes han hecho un arduo trabajo para poderse certificar como operadores económicos autorizados, también van a tener unos beneficios. Entonces es como una forma de motivar a las empresas para que se unan a ese, como digo yo de manera coloquial, a ese club y puedan formar parte, porque hay que hacer un arduo trabajo, la verdad, pero los beneficios son bien interesantes. Además, lo que les digo también facilita las operaciones a nivel internacional, tanto para importadores como para exportadores, que en este momento son los que ya están funcionando, las certificaciones que ya están funcionando para estos dos, digamos, actores del comercio internacional. Entonces, la OEA es una certificación, es una figura, digamos, a nivel internacional que fue alineada con los principios de la Organización Mundial de Aduanas. Por eso también contempla y da mayor seguridad a las empresas que están dentro de esa certificación, porque tiene unos lineamientos y unos estándares internacionales. La Organización Mundial de Aduanas pues está inmersa en todos los procesos a nivel mundial de comercio internacional, y eso hace pues que la certificación sea tan atractiva y además que sea como tan confiable y segura. Entonces, eso es el OEA. Y hay un marco normativo, como les explicaba, aquí en el 2011 fue cuando el gobierno dijo, listo, vamos a empezar en Colombia a implementar esta figura, esta certificación, vamos a hacerlo porque tenemos que estar a la altura de otros países que también pues están aplicando esta figura en sus operaciones de comercio internacional. Colombia dijo, tenemos ya tratados de libre comercio bien interesantes, en ese tiempo estaban en negociaciones algunos TLCs, por ejemplo, con Corea del Sur, entonces ya teníamos que ponernos a la vanguardia de lo que estaba pasando en el mundo, y el gobierno dijo, listo, vamos a establecer cómo va a funcionar el OEA, cómo va a funcionar esa figura
cuáles son los actores que van a tener derecho, vamos a mirar los beneficios, los requisitos, etcétera, y sale el decreto 3568 en 2011, que es, como les comentaba inicialmente, el decreto marco que regula todo el tema de operadores económicos autorizados. Y ya posteriormente vienen unas resoluciones que van aclarando cómo va a funcionar, van haciendo como aclaraciones extras, porque pues de 2011 a 2017 se van presentando cambios, ¿no? Vemos que el año pasado se presentó el cambio del decreto del estatuto aduanero, entonces eso hace que también haya injerencia en este decreto marco del operador económico autorizado, y por ende se han ido generando unas resoluciones. Una de las más importantes es la resolución 67 del año pasado, en el cual ya se otorga la facilidad para que los importadores puedan ser operadores económicos autorizados, porque el plan piloto arrancó en Colombia para exportadores. Entonces, inicialmente se arranca diciéndole a los exportadores, bueno, señores exportadores, ya sea de frutas, de telas, de lo que sea, vamos a implementar esta certificación, esta figura, se quieren acoger, perfecto, vamos a hacer un plan piloto, y empezamos fue con los exportadores. Pero ya en 2016 el gobierno dijo, listo, ya hicimos el ejercicio con exportadores, funcionó bien, entonces ahora lo vamos a hacer con los importadores. Y arranca entonces la resolución 67, donde ya se le otorga esa concesión, porque este primer decreto marco, el 3568, establece que muchos actores de la cadena van a poder certificarse, pero que eso será progresivamente. O sea, no todos al tiempo, sino paso a paso. Porque como es una figura nueva, una certificación nueva, pues hay que ir como corrigiendo cosas, hay que ir mejorando otras. Entonces se arrancó de exportadores, posteriormente importadores, y así sucesivamente. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son 3 objetivos grandes. El primero, garantizar unos niveles mínimos de seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Cuando las empresas se certifican y tienen este sellito como operadores económicos autorizados, por decirlo de alguna forma, pues eso hace referencia a que esta empresa tuvo un proceso estándar que cumplió con unos requisitos de la DIAN, y que por eso es una empresa segura y confiable. Entonces, ahí esa empresa va a tener, digamos que menos vigilancia de la DIAN, porque ya cumplió con unos requisitos, y eso hace que sea muy segura. ¿Cuál es el otro objetivo? Facilitar el flujo del comercio internacional. Entonces, que haya más operaciones entre OEA de Colombia y del mundo. Es decir, que si yo soy OEA en Colombia, pues que fácilmente yo pueda tener la seguridad, la certeza de poder empezar a hacer negocios con otra empresa que ya está certificada como yo, que ya pasó un proceso de estandarización, que fue una empresa que hizo un tema también riguroso para poderse certificar, por ende que haya una facilidad para hacer negocios. Entonces ya voy a tener tranquilidad yo como exportador, y la empresa OEA en España, en Corea, porque también sabe que yo como exportador me certifiqué, y yo voy a tener tranquilidad y seguridad de esa empresa que me va a comprar, porque también hizo un proceso OEA. Entonces, que haya una facilidad de flujo de comercio internacional en esa medida en que nosotros ya hemos pasado, cada uno en su país, un proceso para poder llegar a cumplir con esos estándares. Y por supuesto que hayan unas alianzas sólidas entre el sector público y privado. Como las empresas privadas se certifican con esa figura, pues ya van a tener un voto de confianza de parte de la DIAN. Entonces son empresas que ya pasaron ese proceso riguroso, y que la DIAN dice, perfecto, ustedes tienen ya cumplidos estos requisitos, yo les doy mi voto de confianza, hagan operaciones, vamos a revalidar esa certificación, por supuesto, pero les voy a dar mi voto de confianza, voy a confiar en toda su trayectoria, voy a confiar en lo que ustedes han hecho, y les voy a otorgar esa certificación. Y entonces se genera como una solidez en la relación con otros actores de la cadena logística. Por ejemplo, están las agencias de aduana, los agentes de carga internacional, los agentes marítimos, las comercializadoras internacionales, los depósitos, los intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes, los transportadores aéreos, los transportadores marítimos. Entonces, ¿qué se pretende con esa certificación? Por ejemplo, cuando yo hago una exportación, entonces
mi empresa pues tiene que contratar a un agente de aduanas para que haga la documentación. Entonces, este agente de aduanas, lo ideal sería que también esté certificado como un operador económico autorizado, ¿verdad? Para que tanto el exportador como los intermediarios de mi cadena aseguren que la mercancía va a llegar bien, que va a cumplir con todos los procesos. Entonces, en este ejemplo que les estoy contando, yo como exportador soy OEA, mi agencia de aduanas se certifica como OEA, pero también voy a necesitar un transportador, muy seguramente, para poder llevar los productos desde Colombia a mercados internacionales. Entonces, también que mi transportador o mi agente de carga se certifique como OEA, va garantizando que la trazabilidad de la mercancía sea muy segura, sea muy confiable, que no van a haber por ahí dineros producto de operaciones ilícitas, que no se van a transportar productos, pues digamos que atenten contra la legalidad, ese tipo de cosas. Entonces, cada vez que un actor dentro de mi cadena logística de importación o de exportación se certifica como operador económico autorizado, eso hace que mi empresa sea mucho más segura, sea una empresa más confiable y, por supuesto, para el comprador internacional, para mi cliente, por decir algo en España, pues va a estar muy tranquilo que todas las empresas que yo utilizo dentro de esa cadena van a ser certificadas. Entonces, eso me da a mí un plus adicional y claramente la empresa española va a preferir una empresa que le asegure que todo está bajo la ley, que está en regla, y no ponerse a negociar con otra empresa que quizás no tenga todo al día o pues que no esté todo tan claro. Entonces, esa es como una de las ventajas que nos da a nosotros como exportadores o importadores ser OEA. Pero estas regulaciones para agencias de aduanas, agentes de carga y demás, todavía no están vigentes. Se van a empezar a hacer, se van a ir involucrando todos estos intermediarios, por decirlo de alguna forma, poco a poco. Hasta ahorita vamos en importadores y exportadores. Pero todos ellos, todos los que ustedes ven aquí en pantalla, perdón, van a poder certificarse como operadores económicos autorizados y tener también ese voto de confianza del sector público. ¿Cuáles son los requisitos? Entonces es importante para que ustedes de pronto empiecen ahí a tomar nota, a revisar qué tan complicados o qué tan sencillos pueden ser y bueno, pues ir tomando como las acciones necesarias para pensarlo e implementarlo. Entonces, claramente uno de los requisitos es que la empresa, persona jurídica o persona natural, esté domiciliada en Colombia. Eso es importantísimo. Tiene que tener una trayectoria de unos 3 años mínimo de operaciones en Colombia. ¿Sí? O sea, tiene que tener ya como un registro de operaciones, que haya pagado sus impuestos, que esté todo al día para que pueda hacer la respectiva solicitud. Por supuesto, debe estar, actualizado en el RUT, teniendo pues su actividad. Por ejemplo, si yo soy importador, exportador, comercializador, lo que sea, debo ponerlo dentro del RUT, o sea, tener actualizado mi RUT. Claramente, pues la trayectoria de sus operaciones durante 3 años mínimo antes a presentar la solicitud. Debe tener, por supuesto, todos los registros, los conceptos sanitarios, todos los permisos que se necesiten para ejercer su actividad al día. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy una empresa que exporta alimentos. Entonces debo tener mis registros INVIMA, debo tener todos mis permisos funcionando bien, actualizados, que apliquen para todos los productos que voy a exportar, porque ya les voy a contar más adelante que por supuesto la DIAN da ese aval, pero también hay otras entidades para las cuales nosotros vamos a tener esos beneficios, siempre y cuando pues contemos con todos los requisitos al día. Por supuesto, no debe haber sido sancionado anteriormente, por lo menos en los 5 años anteriores, de ninguna forma. No tener ninguna sanción de parte de la DIAN o de otras entidades, como pues seguramente pueda ser de pronto el ICA, el INVIMA,
el Ministerio de Protección Social, etcétera, etcétera. O sea, que si yo, por decir algo, en el ejemplo que les digo de que soy exportadora y tengo frutas, pero no se me venció el registro sanitario y quizá por eso tuve algún tipo de sanción o algún imprevisto que afecte la actividad de mi compañía, pues claramente en ese caso no aplicaría. Entonces, porque lo que quiere la DIAN es que la empresa haya funcionado muy bien, que haya cumplido con todo, que esté absolutamente todo al día, toda su documentación, todo su pago de impuestos, todo al día, para poder ahí sí acceder a todos los beneficios que tiene la DIAN. Claramente encontrarse al día con el pago de todas las obligaciones tributarias, de todos los temas aduaneros, que no tenga ningún problema por allá cambiario, nada de ese tipo de información, porque como ustedes saben que la DIAN puede cruzar claramente nuestras obligaciones como empresa de forma tributaria, aduanera o cambiaria. Entonces, obviamente, si nosotros hacemos la solicitud, pero no tenemos cumplido ese requisito, pues la DIAN inmediatamente se va a dar cuenta que no lo estamos cumpliendo por su cruce de información y pues vamos a perder, digamos que, todo el trabajo y todo el tiempo que se ha realizado. Ese punto es bien importante, el punto 11, que es que todos los socios, las personas que sean accionistas de la compañía, las personas que sean miembros de juntas, los representantes legales y demás personas que representen la empresa como tal, no deben tener ningún tipo de antecedentes ni penales, ni deben tener pues investigaciones abiertas, ni tienen que tener ningún tipo de delito que haya atentado pues contra la fe pública ni nada de ese tipo de cosas. O sea, todas las personas que puedan representar en un momento dado la compañía no pueden haber estado inmersas en ningún proceso, pues digamos, de índole penal, porque claramente ahí va a ser denegada la solicitud. Que no estén en bases de datos pues establecidas por organismos internacionales, sobre todo que tengan que ver con narcotráfico, terrorismo, lavado de activos o contrabando. Bueno, claramente que esto comprende toda la parte pues de que no esté implicado en ningún tipo de negocios por allá, así como ilegales, de tráfico de divisas, de drogas, de armas, de materiales radioactivos, etcétera. O sea que las personas todas deben tener pues un estatus legal muy transparente, muy claro, porque les insisto que es un voto de confianza de la entidad pública para la empresa. Entonces eso es como depositar en las empresas privadas toda la confianza y decirles, miren, ustedes pueden actuar sin que nosotros los estemos vigilando todo el tiempo. Entonces, por eso se debe cumplir con estos requisitos, que pues finalmente no es que sean tan exigentes, es lo que debería funcionar pues bien en todos los países del mundo. O sea, que las personas hagan de alguna forma pues las cosas de manera clara, transparente y que no se vaya a presentar para ningún malentendido. Y por supuesto pues que no no haber tenido durante el año anterior ninguna presentación de solicitud, o sea que en el año anterior no se haya presentado. ¿Cuáles son los beneficios? Entonces, bueno, los requisitos no son tan complejos, digamos que así a manera general pues son requisitos, digamos que como tradicionales, normales que hay que cumplir. Pero esos requisitos nos van a llevar a nosotros a certificarnos y, por supuesto, a tener unos beneficios bien interesantes por parte de la DIAN. Entonces, claramente se nos va a autorizar como operadores económicos autorizados, valga la redundancia, se nos va a dar esa autorización a través de un código donde se reconoce al importador, al exportador o al actor de la cadena de suministro pues como un operador seguro y confiable. Entonces esto es buenísimo porque ya vamos a tener como un estatus diferente. ¿Qué más les puedo compartir? Muchos beneficios también pueden ser, por ejemplo, hay actividades que son exclusivas para los operadores económicos autorizados. Eso es muy importante para importadores y exportadores. Disminución del número de reconocimientos o el número de inspecciones físicas o documentales
cuando se hacen importaciones y exportaciones. Entonces, la DIAN, pues ya como le dio el voto de confianza a esa empresa, como esa empresa ya surtió un proceso y ya fue aprobada, pues la DIAN le va a reducir sustancialmente las inspecciones, o sea, ya no van a haber revisiones todo el tiempo de las mercancías, sino que van a ser en un menor grado. Entonces, esto es interesante porque primero, pues, menos intrusión a las cargas. Segundo, también nos va a agilizar los procesos de importación y exportación, porque ustedes saben que a veces estas inspecciones, estos aforos de la mercancía antes o a veces dependiendo de la naturaleza del producto, pues posteriores, controles posteriores y demás, retardan la entrega de la mercancía. Entonces, cuando ya se reduce el número de revisiones, de inspecciones, pues por supuesto que se le va a dar celeridad al comercio internacional, cumpliendo con uno de los objetivos que les contaba al inicio, que es de facilitar el comercio internacional. Acá se reduce el número de los reconocimientos, por ejemplo, los importadores y exportadores pueden ser declarantes directamente sin necesidad de ustedes de contratar a un agente de aduana. Ya se tiene un voto de confianza donde el importador o el exportador puede fácilmente hacer todo su trámite sin recurrir a intermediarios, si así lo desea. Obviamente eso implica un poco más de responsabilidad, implica que el importador y el exportador conozcan muy bien cómo elaborar los documentos, cómo acceder a los sistemas, pero en algún caso que lo consideren a bien, lo pueden hacer. También permite que no solamente las inspecciones de la DIAN se reduzcan, sino que sean simultáneas también por parte, por ejemplo, de la Policía Antinarcóticos, en algunos casos que se requiera, o también, pues, por ejemplo, inspecciones que se requieran de vistos buenos del INVIMA, del ICA, de esas entidades, se podrán hacer en las mismas instalaciones del exportador, por ejemplo. Entonces, eso nos ahorra muchísimo tiempo, eso ahorra, pues, traslados, depósitos, nos ahorra tiempo y nos ahorra, pues, muchísimos procesos. Entonces, es bien interesante este tipo de beneficios que vamos a recibir. ¿Qué más se puede hacer? Por ejemplo, en el caso de los importadores, ¿qué otro beneficio interesante? Se puede consolidar el pago de los tributos aduaneros. Eso significa que, por ejemplo, un importador pues no va a tener que pagar inmediatamente, se va generando la importación como tal, los valores del IVA y del arancel, sino que los puede consolidar y posteriormente hacer un solo pago. Entonces, si yo no tengo un flujo de caja inmediato, lo voy a poder consolidar y posteriormente pagarlo a la autoridad aduanera. Entonces, eso también es muy interesante. Inspecciones no intrusivas. Entonces, esta parte también es interesante, ya no se van a reducir las inspecciones intrusivas a la mercancía, sobre todo para los temas de operaciones de exportación. ¿Qué otra cosa? Bueno, inclusiones de la autorización como operador económico autorizado en las ventanillas únicas de comercio exterior para que sea más rápido el proceso de solicitudes de vistos buenos, registros de importación y algunos procesos que se hacen a través de este mecanismo. Entonces, esos son parte de los beneficios. También se puede llevar, por ejemplo, la autorización para llevar a cabo la inspección de mercancías, objeto de exportación ordenadas por la Unidad Administrativa Especial de la DIAN en las instalaciones del exportador y el depósito habilitado, pues cuando en el momento que hubiese lugar. ¿Sí? Entonces se pueden, dentro de las instalaciones del mismo exportador, cuando se autoricen, hacer las respectivas inspecciones de mercancías para los operadores económicos autorizados, bueno, obviamente cumpliendo ahí unos temas, pero pues eso nos da celeridad en los procesos y nos ayuda a agilizar muchísimo el tema de darle celeridad al comercio internacional. Esta partecita es básicamente que un operador económico autorizado pues no es una obligación, es un voto de confianza que el gobierno da a través de las herramientas que ya se hace en otros países. ¿Y cómo se certifica entonces ante la DIAN uno como operador económico autorizado? Entonces es
bien interesante. En la DIAN, dentro de la página de la DIAN, hay una pestaña que nos indica, pues, como información general sobre OEA, pero hay una herramienta súper interesante. Acuérdense que certificarse como operador económico autorizado no tiene costo, eso es un proceso gratuito, eso no tiene ningún costo, eso lo puede hacer directamente tanto el importador como el exportador. Entonces lo pueden hacer ustedes directamente sin ningún problema. Ustedes pueden descargar acá en pantalla, ustedes pueden revisar un formato, un formulario que se destinó para tal fin. Este es un prevalidador, que es un documento en Excel donde no se alcanza a ver muy bien porque aparece pequeñito, pero básicamente hay que ir cumpliendo estos parámetros, por ejemplo, unas condiciones previas. Entonces, ustedes miran, van desglosando cada pestañita, acá donde les voy señalando. Esto se puede descargar y se puede ir ajustando según la compañía que se tenga. Se va diligenciando, el prevalidador va dando un puntaje, va poniendo en rojo como lo que hace falta, según la información que nosotros vamos diligenciando sin ningún problema, y finalmente nos cumple a nosotros, acá nos va a dar un total de un porcentaje de cumplimiento después de analizar todas estas variables. ¿Qué nos pide la DIAN? Nos va a pedir claramente nosotros cómo manejamos nuestros asociados de negocio, es decir, los proveedores, los clientes, qué riesgos tienen ellos. Nos va a preguntar, va a verificar que haya una seguridad en el personal que se contrata, mirar cómo son los procesos, una seguridad física, que las instalaciones cuenten con unos estándares mínimos de seguridad, seguridad en tecnología e información, entrenamiento en seguridad. Entonces, hay unas condiciones que pues uno va diligenciando en esos formatos, unas matrices que uno va diligenciando, va llenando la información y eso le va dando un puntaje. Cuando esto nos dé el 100%, significa que ya tenemos todas estas pestañitas diligenciadas, que ya toda la información está completa y por supuesto que es el momento en que nosotros ya podemos presentar nuestra solicitud oficial ante la DIAN. Entonces es muy interesante porque este es un borrador, es en forma de borrador para que nosotros lo podamos descargar, podamos diligenciarlo, podamos nosotros mismos ir haciendo todo el proceso, porque claramente eso requiere de bastante información de las diferentes áreas de la compañía, requiere información de bodega, cómo se maneja la mercancía, quiénes son las personas que intervienen, cómo hacemos que esa cadena de suministro sea totalmente segura. También, por supuesto, tiene que tener información del personal, por lo que les comentaba que uno de los requisitos es que ninguna de las personas tenga ningún tipo de antecedente penal y ese tipo de cosas. Entonces, esas variables lo que hacen es que dan seguridad a la DIAN en el momento en que yo presento toda esta información y dicen, perfecto, esta empresa cumple con estos estándares, ahí sí se da el aval. Entonces, lo primero que hay que hacer, el primer paso para certificarse como OEA sería entonces descargar el prevalidador, diligenciarlo paso a paso, diligenciarlo muy bien como indica allí la información, no dejar nada fuera, sino paso a paso, tomarse su tiempo y revisando qué cosas hay que ajustar, qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que hacer, y posteriormente, cuando ya se tenga este prevalidador listo, pues entonces sí se pasa a enviar la solicitud, que la solicitud se envía de dos formas. Entonces, una forma es a través de este formato manual, el 020, que es solicitud de autorización del operador económico autorizado, donde se diligencia, se firma, se llena, se diligencia todos los campos, y la otra es a través del sistema de la DIAN, de la misma plataforma. Entonces, uno ingresa, como usualmente se ingresa a hacer cualquier tipo de proceso, y allí va a aparecer una pestaña donde dice solicitud de autorización de operador económico autorizado, se va diligenciando hoja a hoja todos los datos que aparecen allí, y por supuesto ahí mismo se puede hacer el envío de toda la información, siempre y cuando pues ya ustedes estén totalmente seguros
que así está bien, que así está clara, que así funciona. Y por último, estos son básicamente como los pasos de la certificación, donde lo primero que hay que hacer es pues diligenciar, presentar la solicitud, preferiblemente que sea a través de los servicios informáticos de la DIAN, porque pues genera un radicado de inmediato en el cual uno pues puede hacer seguimiento posterior, puede ir generando un borrador antes de enviar el final, se puede firmar pues a través de la firma electrónica, entonces ahí facilita como muchísimo la vida. Si vamos diligenciando de a poco, pues entonces con calma vamos alimentando el formulario, guardamos el borrador y cuando ya está listo lo firmamos y ahí sí lo podemos enviar. Entonces ese es el primer paso. Pero acuérdense que para tener ese primer paso ya listo tenemos que haber hecho el ejercicio de la prevalidación a través del Excel, que tiene esas 10 pestañas en el caso del importador, donde me da a mí ya como esa luz verde para que yo pueda proceder a elaborar la solicitud. Posteriormente, las autoridades lo que van a hacer es verificar las condiciones de la compañía, van a revisar pues los perfiles del representante legal, van a revisar la información que se allegó, van a revisar los datos, van a revisar pues por supuesto, van a hacer ese cruce de información cambiario, aduanero, para poder ir al paso 3, que sería la aceptación o el rechazo de la solicitud. Entonces, en caso, por ejemplo, de otras entidades que también necesiten como ese aval, por decir algo, que mi producto es el alimento y necesita algún estudio del ICA o del INVIMA, pues entonces pasa a análisis y estudio de la empresa por esas autoridades de control. Luego se hará una visita de validación por parte de la autoridad de control o las autoridades, porque hay empresas, por decir algo, que tienen, no sé, se me ocurre, que importan o exportan, no sé, tornillos. Entonces, pues no van a requerir de pronto un permiso adicional del ICA, del Ministerio de Minas, de otras entidades, sino únicamente de la DIAN. Entonces, se hace la visita de validación por la entidad o por las entidades de control. Por supuesto, de allí, de esa visita, se elaboran unos conceptos técnicos, donde las autoridades de control pues hacen como un documento donde se dice, se validan como un checklist, donde se van validando cada uno de los aspectos, cumple con todos los requisitos, hace falta, etcétera, etcétera. Posteriormente se hace una elaboración y presentación del informe por parte de la DIAN, a una comisión que se encarga de analizar pues a los operadores económicos autorizados, ¿sí? Entonces, la DIAN, en el paso 5, la DIAN visita o las entidades de control visitan, generan un concepto técnico, dicen sí o no, lo pasan a la comisión intersectorial del operador económico autorizado y posteriormente pues eso va a una sesión donde se revisa toda la parte, pues si cumple con los requisitos, si en la visita se evidenció que las instalaciones cumplen con el tema de seguridad, con el tema de control, si se evidencia que todos los asociados al negocio también son confiables y seguros, para poder emitir un concepto. Discúlpenme, acá me quedó, bueno, seguía el paso 9, que es ya la autorización, donde se les da como pues el aval, el código para que ya lo puedan utilizar, y por supuesto también se contempla que posteriormente se hace un control. Ese control es para revisar que los requisitos iniciales se siguen cumpliendo, que todo sigue al día, que la empresa, si dijo que se dedicaba a la actividad de producir los tornillos, siga con esa misma actividad, que siga cumpliendo con todos los temas de control, que siga cumpliendo con todos los temas pues, que se establecieron para poder revalidarle la certificación. Por eso les hacía la analogía que es muy similar a un certificado de gestión de calidad, porque es igual que estos sistemas. Los sistemas de gestión de calidad, uno los implementa, hace todo el proceso de implementación, recibe su certificado, pero a los 2 años vuelven a revisarle
le hacen una auditoría de seguimiento para mirar si está todavía cumpliendo con todo, si de pronto dejó escapar por ahí algún detalle o cómo va la empresa. Entonces, lo mismo, exactamente lo mismo, hace la certificación OEA, hace exactamente lo mismo. Vuelve posteriormente a revisar que la empresa esté cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos y que sea pues con el mismo compromiso y con la misma entrega que se dio en la primera, digamos, por decirlo de alguna forma, en la primera certificación, para que se pueda tener siempre un control de las empresas y no se le escape pues a la DIAN ningún pues impasse o que haya un vacío para incumplimiento de la norma. Entonces, eso es básicamente, el proceso no es tan complejo, no es tan complejo, lo que sí hay que tener es todo listo, porque si ustedes ven acá en el punto 5, las entidades o la entidad de control va a hacer la visita. Entonces, no solamente es entregar información a través de mi formato, porque ustedes saben que uno en el documento puede poner muchas cosas, sino que también es adicionalmente complementarse con la visita de las autoridades de control. Entonces ahí ya uno tiene que estar totalmente complementando la información física como la información verídica que se puede encontrar en la visita de las autoridades de control. Eso es la certificación OEA. La invitación es a que vayamos pensando en que es un proceso que toma tiempo, tal cual como una certificación de calidad. Si de pronto dentro de las personas online tenemos empresas que se han certificado en gestión de calidad, ustedes saben que es un proceso que lleva a unos cambios internos dentro de la compañía y que hace pues que las empresas tengan que invertir de pronto a veces en algún dinero con asesores, o a veces hay que hacer algunos cambios locativos para poder tener mayor control y seguridad en las instalaciones. Entonces, esos son como los detallitos que hay que cumplir antes de certificarse, porque en sí la certificación es muy sencilla, es enviar el documento y que vayan y hagan la visita. Pero para que se pueda hacer esa respectiva solicitud, lo primordial es que ustedes revisen paso a paso qué necesita su compañía, qué adecuaciones, poner cámaras, por ejemplo, poner cerraduras, poner mayor seguridad informática en sus computadores, en sus bases de datos, etcétera, ese tipo de cosas que requiere, a veces de pronto no es ni siquiera inversión económica, sino que requiere inversión de tiempo, porque me toca a mí establecer como unos procedimientos de cómo se va a manejar esa información, de cómo lo voy a hacer. Entonces, eso me quita tiempo y también necesito disponer personal para que, colaboradores para que definan cómo se va a manejar esos temas tan rigurosos al interior de la compañía. Entonces, es preparar todo el terreno, para decirlo de una forma coloquial, preparar todo el terreno para que cuando yo me presente, haga la solicitud, me vayan a visitar, pues esté absolutamente todo el día y no vaya a tener yo ningún riesgo de incurrir en alguna falla y pues que se pierda todo el trabajo que se ha realizado. Entonces, eso es, revísenlo, la invitación es a que de verdad es un tema de vanguardia, es un tema que no es obligatorio, les insisto, que es un tema más de decisión de las empresas, pero que entre más pronto se vaya pensando en implementarlo, pues más pronto vamos a empezar nosotros con el trabajo de organizar los procesos en la empresa y poder cumplir con todos los requisitos ante la DIAN si queremos adoptar esta figura como parte de nuestro plus en las organizaciones, sobre todo pues en aquellas que tienen que ver con comercio internacional o que prestan algún tipo de servicio en la cadena de suministro. Entonces, esa es mi invitación, mi recomendación. Espero que la información les haya sido muy útil. También pues quedamos atentos a sus preguntas, a sus inquietudes. Y pues Miguel, muchísimas gracias por este tiempo el día de hoy.
Angélica, muchísimas gracias por la conferencia. En efecto, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Les recuerdo que para interactuar lo pueden hacer a través del micrófono, haciendo clic en la manito de color verde que aparece en el panel superior derecho de la pantalla. Pueden formular sus preguntas y comentarios vía chat. Antes de iniciar la ronda de preguntas, vamos con nuestra habitual encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la sesión. Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy. Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. Nuevamente leo una vez más la pregunta. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Perfecto, de esta manera cerramos el sondeo. Iniciamos con pregunta de Ricardo López. ¿Existe una fecha tentativa para incluir todos los actores de la cadena? No, todavía no. Hay que estar alertas a las resoluciones que se van generando para poder saber en qué fechas empiezan las diferentes implementaciones. Gracias, Angélica. Le abro el micrófono a Alvin Camilo Pardo. Alvin, bienvenido. Buenos días. Bueno, como sabemos que es una transición bastante pesada y larga, yo quisiera saber si la DIAN también está dando algún tipo de asesoría, aparte del control, la asesoría a las empresas para que la gestión sea más segura. Hola Alvin, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, la DIAN ha hecho y hace como algunas capacitaciones muy específicas por ciudades, pero la verdad te cuento que son muy llenas. Pero te tengo otra opción. La DIAN con una plataforma que se llama Connect Américas lanzaron un curso virtual sobre el operador económico operador económico autorizado, iba a decir actualizado, que ustedes pueden tomar en línea sin ningún tipo de costo y que da pues mayores luces sobre cómo hay que hacerlo, todo paso a paso. Entonces yo les recomendaría que si lo pueden tomar sería fantástico. Le abro el micrófono a Melba Marisol Mejía. Melba, bienvenida. Melba, buenos días. Bueno, parece que perdón, le abro el micrófono. Melba, bienvenida. No, en definitiva no pudimos establecer comunicación con Melba. Pregunta Ricardo Barrios Gil, ¿una empresa que no sea ASI y que trabaje como ASI, se puede certificar como OEA o tiene que ser ASI? Bueno, tengo que decir que no tengo exactamente la información, pero lo que sí puedo decir es que hasta donde nosotros lo estamos manejando no interfiere ningún tipo de otra certificación con esta. Es decir, por ejemplo, si ya está certificada como con la norma ISO o con algún tipo de norma, no, porque como eso es un proceso distinto. Lo que sí pasa es que si ya tiene otra norma, si está certificado en otra norma, el proceso es más sencillo para esta figura. ¿Por qué? Porque ya organizó su empresa, porque ya tiene unos procesos estandarizados, ya conoce cómo hacerlo, entonces es mucho más fácil y rápido. Pero exactamente si es así o no y si interfiere, no, la verdad lo confirmo y le pasaría la información. En este momento no tengo la respuesta, pero lo que sí tengo súper claro es que no, el OEA no interfiere con ningún otro tipo de certificación, ni tampoco da más puntos. Por ejemplo, si yo tengo certificación de calidad y me voy a certificar como OEA, no da más puntos, es como arrancar de ceros. Entonces, eso sí es clarísimo para que ustedes, por favor, lo tengan también ahí muy presente. Pregunta Melba Marisol Mejía, para inscribirnos como OEA, ¿dependemos de la calificación que otorga la DIAN a los importadores y exportadores?
tienen que hacer todo el paso a paso del prevalidador, y el prevalidador de Excel les arroja unos porcentajes de cumplimiento con todos los requisitos. Si ese porcentaje da alto, ustedes pueden hacer la solicitud. Si les da muy bajo un porcentaje, yo digamos, diligencio toda la matriz y me da un porcentaje de cumplimiento del, les voy a poner un ejemplo así como del 20%, entonces quiere decir que todavía está muy bajo, que debo seguir trabajando y mejorar algunas variables para que la calificación pueda aumentar y posteriormente sí pueda hacer la solicitud. Yo le recomiendo muchísimo ese prevalidador porque eso es lo que tiene la DIAN en cuenta para poder certificar. Entonces, solo tomen en cuenta esa matriz que está tanto para importadores como para exportadores. Entonces, ustedes pueden descargarla, utilizarla, irla diligenciando y van obteniendo la calificación, que les va a dar la luz verde para poder hacer la respectiva solicitud final como operadores económicos autorizados. Abro el micrófono a Liliana Andrea Rendón. Liliana, muy buenos días. Buenos días. Quisiera saber sobre el puntaje, si hay un mínimo de aplicación. Por ejemplo, yo como compañía, digamos, tengo un 69%, digamos, de todo los cuadritos que nos muestran y nos piden diligenciar, o necesariamente tiene que ser todo, ¿cómo es el proceso? Pues lo ideal es que tú tengas un cumplimiento mayor. Ahí tendrías que de pronto revisar qué otras variables te pueden ayudar a sumar en el porcentaje para poder ahí sí realizar la solicitud, porque todavía faltaría un poquito más para cumplir. Hay que revisar de pronto en temas de control de seguridad informática, en temas de seguridad de bodegas, que puedan ayudar a sumar más esos puntos, y cuando ya ustedes tengan un poquito más de fortaleza, presentar la respectiva solicitud, porque eso les va a asegurar pues que van a tener mayor opción de poder ser acreditados como operadores económicos autorizados. Continuamos con pregunta de Juan Fernando Villa. ¿Se puede solicitar la calidad OEA de Expo e IMPO al tiempo, o al tener la de Expo pueden homologar el de IMPO? No, son distintos. Son distintos y hay matrices de calificación distintas, por lo que los procesos son diferentes. Yo lo que habría que revisar es lo siguiente: si son los mismos agentes que intervienen dentro de la cadena logística, me refiero a agentes de aduana, agentes de carga, estos tipos de agentes, si son los mismos para las dos operaciones, pues es mucho más fácil de hacer la respectiva solicitud, pero sí, las matrices son muy claras en que son procesos diferentes, sobre todo porque en el tema de exportaciones hay que hacer unos controles distintos a los que se hacen en importaciones. Gracias, Angélica. Pregunta Darly Gallego. En la mayoría de las empresas el proceso de certificación se les está entregando al área de comercio exterior, que en su mayoría no saben cómo manejar un sistema de gestión. En mi concepto, y como usted lo dice, el OEA es como un sistema de gestión. Mi pregunta ¿es recomendable entregar el liderazgo de la certificación OEA a una persona que maneja tema de sistemas de gestión? Excelente pregunta. Esa pregunta me gusta mucho porque eso es un trabajo encadenado, no es un trabajo que se le delegue o a los de calidad, porque ellos no conocen muy bien el tema de comercio internacional, ni a los de comercio internacional porque ellos no conocen cómo se hace muy bien todo el tema de estandarización de procesos. Les voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, Bayer es uno de los certificados OEA. Ellos tienen, para poderse certificar como OEA, su experiencia fue precisamente esa: coordinar todas las dependencias de la compañía. No se puede hablar solamente de delegarle a una área, sino tiene que ser un trabajo, una sinergia entre todos los departamentos. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que tiene que ver con entrega y recibo de mercancía, pues eso lo va a manejar de pronto la parte de despachos, de bodega de la empresa.
que el de comercio internacional no sabe muy bien cómo se puede manejar, o el de calidad pues conoce el proceso, pero no sabe para temas de Info, de Expo, cómo se manejaría. Entonces, mi sugerencia y mi recomendación es que hay que sacar unos líderes de proceso, tal cual como el sistema de gestión de calidad, reunirlos y entre todos trabajar. Eso no se puede delegar a una sola área de la compañía, porque primero es un trabajo bastante arduo el que hay que hacer, y segundo porque hay que acudir al conocimiento de cada una de las áreas. Entonces, muy buena esa pregunta, eso es un trabajo de todos, hay que preguntarle al de recursos humanos cómo lo maneja, porque hay un tema de seguridad de personal. Entonces, preguntarle al de recursos humanos, hay que preguntarle a la persona de despachos, hay que preguntarle al de Info, al de Expo. Entonces, eso no se puede delegar y dejar ahí solito, sino que eso tiene que ser un trabajo en equipo para que pueda salir muy bien y para que cuando vaya la visita de la Diana y les mire a cada uno su parte del proceso, pues todos sepan contestar de la mejor forma o sepan pues muy bien cómo funciona todo. Gracias, Angélica. Continuamos con pregunta de Juan David Mejía. ¿Se debe solicitar certificación por separado para una empresa que es importador y exportador? Eso ya habíamos dado respuesta. Hay que diligenciar las dos matrices distintas y hacer la solicitud. Pregunta Nirsa Sánchez. ¿Toda empresa está obligada a solicitar este certificado? No, en ningún momento están obligadas las empresas. Por favor, eso sí, súper claro, no están obligadas las empresas. Es las empresas que deseen certificarse como tal. Las que quieran, las que vean que esos beneficios o que estar dentro del club de operadores económicos autorizados les va a traer beneficios, les va a traer ventajas, les va a ayudar. Sí, para esas sí, las que deseen, pero no, en ninguna parte de la norma no es obligatorio, no es que esté pues normativizado que usted lo tenga que hacer, no, en absoluto. Es las empresas que lo deseen hacer. Y mi recomendación particular es que ustedes revisen primero muy bien todos los requisitos, revisen los validadores, los prevalidadores, y después sí tomen la decisión de si quieren o no hacerlo, porque de verdad que es un trabajo, como nos decía una de las personas que está en línea, pues complejo, que requiere de tiempo y que pues los resultados van a ser excelentes, pero sí es un trabajo de mucho compromiso y mucha disciplina. Pregunta David Pulido. ¿Cuánto tiempo en promedio, si empiezo desde cero, en su experiencia, cuánto puede tomar para una grande, mediana y pequeña empresa? ¿Será para las tres o para el grande, mediana y pequeña? Sí. No, eso, pues no hay unos tiempos definidos. No hay unos tiempos definidos. Hay algunas empresas que les ha tomado, según su proceso, 9 meses. Es que ya depende del compromiso, les reitero, y de la disciplina, 9 meses, un año, porque es como un sistema de gestión de calidad donde yo tengo que establecer pues unos procedimientos, unos procesos, unos manuales. Entonces eso toma su tiempo, eso tengo yo que ir y preguntar en cada dependencia cómo lo maneja, crear de pronto algunos formatos, crear no sé, correos corporativos, nos implica no solamente como establecer una información escrita, sino un trabajo de pronto lo que les decía, de comprar cámaras, de pronto de hacer unas inversiones. Entonces es un trabajo que no se va a hacer inmediatamente, sino que es un trabajo de meses, un trabajo progresivo. Angélica, muchísimas gracias por resolver las dudas del auditorio. Infortunadamente, por cuestiones de tiempo, debemos cerrar la transmisión. En nombre de la Escuela Empresarial Latina Unipymes expresamos nuestro agradecimiento. En pantalla tiene el correo al que le pueden hacer llegar a Angélica las preguntas que no pudimos resolver en vivo, las que surjan a partir de la sesión. A ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. El miércoles 26 de abril continuamos con la conferencia ¿Qué papel juegan las empresas frente al posconflicto?, con el experto Néstor Gómez. Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea una feliz semana. Hasta pronto.